este otro también. Como ven aquí, la tomografía no es un examen de rutina para nosotros en este caso. Siempre debemos empezar con una radiografía. Y nos sirve pedir tomografía cuando estamos estudiando o estamos tratando de quitar otras enfermedades que puedan estar asociadas o que nos puedan estar haciendo direccionar el diagnóstico hacia otro lado. Entonces, en enfisema, en bronquiectasis y neoplasias asociadas podemos pedir tomografía. Podemos pedir también hemograma en algunos casos, y en el bronquítico crónico nos va a dar aumento en general de todos los glóbulos, poliglobulia que se llama, ¿no? Eritrocitosis y leucocitosis. En las gasometrías puede haber cuadros de hipoxemia, dependiendo de la gravedad del cuadro, y aumento del CO2, hipercapnia. Si pedimos ecocardiograma en un paciente bronquítico, nos va a dar que está yendo hacia un crecimiento de cavidades derechas o cor pulmonales. Nos puede dar. ¿Qué más podemos estudiar? En el caso de que haya tos con expectoración purulenta, nos sirve hacer cultivos para determinar el germen que puede estar provocando una sobreinfección del cuadro, ¿no? Entonces, hacemos una tinción gramo y un cultivo. Por ejemplo, nos determinarán si son estreptococos, ¿no? Miren, los cocos en cadena. Y vamos a clasificar las enfermedades broncopulmonares crónicas en relación a esa medición del volumen forzado en un segundo, la capacidad forzada total del paciente. Leve, mayor a 80, moderada entre 50 y 80, la grave entre 30 y 50, y muy grave menor a 30 o menor a 50 con datos de insuficiencia respiratoria crónica, que el paciente ya tenga datos de insuficiencia respiratoria crónica. Aquí está el estadio 1 o leve, la limitación al flujo es pequeña, es leve, la relación está menor a 0,7, esa fórmula que utilizamos, y el volumen expiratorio es mayor o igual a 80. Quiere decir que está más o menos bien nomás el paciente, con algunos accesos de tos y producción de esputo ocasional. En el estado 2 o EPOC moderado, ya hay limitación mayor al flujo aéreo, la relación va a estar menor a 7, marcadamente menor en esta fórmula de la espirometría, y el volumen expiratorio forzado en un segundo va a ir entre 50 a casi 80, no llega a 80, 79 sería nuestro valor de referencia, y la disnea ya aparece con pequeños esfuerzos del paciente. La 2, la grave, más obstrucción al flujo aéreo, está menor a 7 en nuestra relación espirométrica, pero el volumen expiratorio de un segundo está entre 30 y menos 50 del valor de referencia que tiene el paciente, y la disnea ya le va a limitar el esfuerzo y la calidad de vida. No va a poder desplazarse a su trabajo, no va a poder hacer actividades normales en su casa. Y la muy grave, el estadio 4, gran limitación al flujo aéreo a nivel pulmonar, la relación de funcional de capacidad forzada va a ser menor siempre a 0.7. Silencio. 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 El volumen expiratorio de un segundo va a ser menor a 30 del valor de referencia del paciente, o menos 50% vamos a tomarlo cuando hay datos de insuficiencia respiratoria crónica. ¿Cuáles son estos datos de insuficiencia respiratoria crónica? La presión parcial de oxígeno arterial menor a 60 milímetros de mercurio, ya sea con o sin aumento de CO2 y hipercapnia, ¿no es cierto? A ver, ¿hay alguien más que quiere unirse? No. Y la presión arterial de CO2 mayor o igual a 50 a nivel del mar, ¿no es cierto? La calidad de vida va a estar muy afectada de estas personas, no van a poder ni siquiera levantarse de la cama y tienen riesgo de muerte si no se les hace tratamiento. Es el grado más severo de enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento? Dependiendo de la enfermedad. Tenemos que ver, primero hacer una valoración y supervisiones constantes.
tenemos que pedir primeramente la reducción de los factores de riesgo. Si consume tabaco, tendrá que dejar el tabaco, tendrá que modificar su trabajo también, dependiendo de si en este se presentan los inhalantes o los irritantes que provoquen la enfermedad. Y debemos hacer tratamiento a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas estables y tratamiento de los cuadros de exacerbación. Cuando está estable, un tratamiento; cuando se exacerba el cuadro, otro tratamiento. Tenemos que hacer una buena anamnesis, tenemos que ver otras enfermedades que estén asociadas, el tratamiento que está tomando actualmente el paciente, cómo influye esta enfermedad sobre su vida, tiene o no apoyo social y familiar este paciente para poder ser tratado de la mejor manera, y la posibilidad de reducir los factores de riesgo más importantes, principalmente dejar de fumar. Si es moderada, grave, muy grave, tenemos que hacer pruebas con broncodilatadores en la espirometría para ver si esta mejora, hacer seguimiento radiológico, gasométrico, y pedirle deficiencia de alfa-1 antitripsina en caso de que sospechemos de que se trate de un cuadro con algún componente genético. Los factores de riesgo que debemos reducir son abandono total del tabaco, ir a consejería para que apoye en este caso, ¿no es cierto? A veces es muy difícil dejar de fumar, los pacientes necesitan apoyo y consejería. Medicamentos que permitan el apoyo o la mejora en la reducción de los factores, y hacer un plan, un esquema de trabajo, de visitas a largo plazo con el paciente. Y tenemos que trabajar en la prevención primaria, lo más importante. Tenemos que ir antes de que se enfermen, cuando son jóvenes, cuando son niños, para hablarles sobre el daño que produce el tabaco y otros inhalantes y otros tóxicos en el organismo, para ir mejorando estos cuadros. Si el EPOC está estable, tenemos que determinar la gravedad con nuestra escala de la disnea que hemos visto, o con nuestra escala de leve, moderado o grave el EPOC. Haremos la educación al paciente, deje de fumar, empiece a ejercer, y nuestro tratamiento será con broncodilatadores de tipo inhalado, corticoides, broncodilatadores del tipo beta 2, tipo salbutamol, o familiares, corticoides vía oral, del tipo la prednisona, por ejemplo, y algunos medicamentos como los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, el conocido comercialmente es el roflumilast. Entonces estamos usando ya en algunos pacientes con época aquí en Cobija, con buena respuesta. Muchos pacientes deben ser vacunados, estos pacientes deben participar de todas las vacunas, que sea influenza, neumonías, todas las inmunoprevenibles respiratorias se les tiene que dar. No usamos en la parte estable antibióticos, mucolíticos y antitusgénicos. Nada que pare la tos, nada que mejore la expectoración, ningún antibiótico. ¿Por qué? Porque no hay ningún cuadro infeccioso asociado, la época está estable. No conviene dar esto porque vamos a complicar el cuadro más bien nosotros. Tenemos que hacer rehabilitación, 6 semanas para nuestro siguiente control de laboratorio y radiología, en 6 semanas recién. Y tenemos que darle oxígeno de acuerdo a dónde se encuentre y qué características del laboratorio debe tener. Si vive a nivel del mar o pequeña altura como nosotros aquí, que no es muy alto, debemos dar oxígeno suplementario al paciente si la presión arterial de oxígeno es menor a 55 y si satura menos de 88%, ¿no? Con datos de insuficiencia cardíaca y hematocrito ligeramente incrementado. Estos pacientes ya deben tener soporte de oxígeno permanente o intermitente dependiendo de cómo se los ve a ellos, ¿no? Y en niveles de más altitud, la presión arterial de oxígeno será menor, la saturación también podemos tolerar un poco más, y datos de insuficiencia cardíaca para soporte de oxígeno. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro tratamiento? Del estable, estamos hablando del EPOC estable, el EPOC leve, moderada, grave, muy grave, estable. Iniciamos siempre con reducción de los factores de riesgo, ¿cierto? Que va para todos los niveles. Y podemos usar broncodilatadores de acción corta si hay algún síntoma. Por ejemplo, salbutamol, si tiene alguna molestia, podemos dar. Y podemos usar eso también en todos los 4 niveles. En el moderado ya asociamos
broncodilatadores de acción prolongada y va a fisioterapia y rehabilitación moderada, en el época estable moderada. Y en algunos casos podemos incluir glucocorticoides o corticoides inhalados. En el grave, las tres cosas que ya hemos visto, más oxigenoterapia intermitente, silencio, y en el muy grave ya es manejo hospitalario, con todo esto que tenemos aquí, más internación y manejo hospitalario. Aquí tenemos la misma manejo de EPOC en forma de gradita. Si a ustedes no les ha parecido buena esta, en descenso tenemos esta otra en ascenso, en graditas hacia arriba, ¿no es cierto? La función pulmonar y sus síntomas del paciente. ¿Qué hacemos en la primer escalón? Dejar de fumar, ejercicios y vacunación. Segundo escalón, beta-2 agonistas del tipo salmeterol, bromuro de hipratropio y rehabilitación pulmonar. En el siguiente escalón, broncodilatadores de acción prolongada y así unas veces teofilinas podemos usar, corticoides inhalados en el siguiente, oxígeno en el otro y por último, cirugía, complementación quirúrgica, ¿no? Resección de las zonas enfisematosas puede mejorar o en algún caso de mucha gravedad, trasplante pulmonar. Ahí terminaremos nuestro manejo del EPOC estable. Aquí está un pequeño resumen de qué debemos usar farmacológicamente los broncodilatadores en caso de EPOC estable, para que tengan ustedes idea de lo que se trata. ¿A qué llamamos exacerbación? Y esto es lo que tenemos que aprender más que el anterior slide, que habla de los broncodilatadores, es esto. La exacerbación es un episodio en el transcurso de cualquier enfermedad que modifica, ya sea la disnea, la tos o el esputo basal del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente normalmente tiene una disnea grado 2, pero por algún motivo aparece disnea en grado 3 a 4 de forma brusca, o los episodios de tos que no son muy frecuentes incrementan en su número y empieza a haber expectoración o purulencia en la expectoración, que la expectoración sea blanquecina y empiece a parecerse mucopurulenta o purulenta en el cuadro, ¿no? Que es de inicio agudo, súbitamente aparece y que nos permite justificar un cambio del tratamiento que estaba llevando el paciente. Quiere decir que lo que ya le estábamos dando vamos a cambiar o vamos a agregar algo a esto. Podemos ver algunos exámenes complementarios, por ejemplo, una gasometría, donde la presión arterial de oxígeno está disminuida con aire ambiente, eso quiere decir FiO2 21%, al aire ambiente está muy baja la saturación en la gasometría. Datos de acidosis respiratoria, donde el pH está menor a 7.36, la presión del CO2 esté entre 45 y 60 milímetros de mercurio. Datos que nos permiten, gasométricos, que nos dicen, o nos hablan de exacerbación. En la radiografía también podemos encontrar datos de consolidación o focos neumónicos, si ustedes quieren la radiografía, o presencia o no de derrames pleurales que pueden exacerbar el cuadro. Deberemos hacer un electrocardiograma para diagnósticos y días alternativos para ver si no hay isquemia o arritmias que estén asociando a este cuadro. Los graves y muy graves se manejan dentro de hospitales, estos son sí o sí internaciones, ¿no es cierto? Gran aumento de la intensidad de los síntomas, disnea en reposo súbito, aparición... Cadê minha sandália? Cadê minha sandália, fila da puta? ¡Opa! Esa boquita... Miracélia, desliga teu microfone, por favor. Por favor. Aparición de nuevos signos físicos, por ejemplo, cianosis o falta de respuesta al tratamiento. Perdão, foi meu perrito. Ya, está bien. Debe tener también, hay que valorar las comorbilidades importantes, por ejemplo, diabetes o otra hipertensión pulmonar. No estoy a punto. Y si no hay apoyo familiar o domiciliario, en otros países hay redes de apoyo donde personas van a apoyar a estos pacientes para ayudarles en los quehaceres domiciliarios, compras o en algunas otras actividades que ellos no puedan realizar. Si no tiene apoyo domiciliario familiar, debemos internarlo para que sea el tratamiento ahí. La disnea severa que no responde al tratamiento de urgencia es para terapia ya. Cuando nosotros vemos un paciente
con alteraciones y hacemos tratamiento y no mejora, debe ir a terapia intensiva. Cuando hay alteración de la esfera mental, el paciente está obnubilado o no se da cuenta dónde se encuentra, va a terapia intensiva. Si la hipoxemia es persistente, menor a 40, a pesar de darle oxígeno y darle apoyo medicamentoso, la acidosis es muy marcada, aparte del oxígeno le estamos dando y no mejora su gasometría, es paciente candidato a ventilación mecánica, ¿ya? Debe ir a terapia intensiva. Cuando hay alteraciones hemodinámicas, que la presión empiece a caer, empieza a haber problemas de frecuencia cardíaca, el paciente debe ser referido a terapia intensiva. Esta es una del manejo antes de terapia, la ventilación no invasiva, el VNI, ¿cierto? A presión positiva son mascarillas de oxígeno que cubren nariz y boca en algunos casos, o solo nariz. Entonces, estos pueden ser utilizados a domicilio, que sirven muy bien para todas estas enfermedades. Debemos usar broncodilatadores en la exacerbación, sí, aumentar la dosis y la frecuencia y hacer una combinación entre varios broncodilatadores. Por ejemplo, entre beta-2 agonistas, por ejemplo, el salmeterol y el bromuro de ipratropio, asociado en diferentes horarios para mejorar el cuadro. Podemos usar prednisolona, 30-40 miligramos día por 10 días para un glucocorticoide vía oral o endovenoso dependiendo. Todo esto nos va a ayudar a que no se queden mucho tiempo en hospitales o que haya falla de tratamiento. Aquí está. ¿Quiénes deben usar antibióticos? Antonisen son los criterios que se han elaborado. ¿Quiénes deben recibir antibióticos? Estos son los criterios para recibir antibióticos. Todos los pacientes que presentan aumento de la disnea, aumento del volumen de esputo o esputo más purulento deben recibir ¿quiénes? Los que tienen los 3 alterados. Los 3. Esos sí deben recibir antibióticos. Que aumento de la disnea, aumento de volumen de esputo y purulencia de esputo, sí deben recibir antibióticos. Todos estos están en hospital y deben recibir antibióticos. El tipo 2 y el tipo 3, que tienen 2 de los 3 presentes o 1 de los 3, no deben recibir antibiótico terapia. El que presente 1 de los 3 solamente no recibe antibiótico. El que presente 2 de los 3 es valorable dependiendo de otras características de presencia de fiebre o no, puede recibir. El que tiene los 3 sí o sí recibe antibiótico. El que solo tiene 1 no recibe antibiótico. El que tiene sí 2 de los valores presentes aquí puede recibir dependiendo de nuestra valoración clínica. No se olviden que las valoraciones clínicas son lo más importante que debe haber. Aquí está, este es el relato, lo que les he explicado de esta tablita, nada más. Y el antibiótico debe ir de acuerdo al germen que le está produciendo, ¿no es cierto? Haemophilus influenza, streptococo, etc. O en algún caso, si hay riesgo de infección por pseudomonas, debemos hacer antibiótico terapia para este germen. Entonces, hablando de antibióticos en el EPOC, ¿qué tratamiento es en el grupo A, en el grupo B y en el grupo C? Exacerbación leve, sin factores de riesgo. Los gérmenes productores de este grupo, cuadros de exacerbación, es el Haemophilus, el Streptococcus neumonía, el Moraxella catarrhalis, el Mycoplasma, la clamidia y algunos virus. En el grupo B, la exacerbación leve, moderada, moderada, con factores ya de riesgo de comorbilidades, en exacerbaciones muy frecuentes o que ya haya recibido algún tratamiento antibiótico en el último periodo de tiempo, son generalmente organismos resistentes a la beta-lactamasa. Estafilococo, estreptococo resistente, enterobacterias, Klebsiella, por ejemplo, o E. coli. Y el grupo C, donde la exacerbación es severa, donde hay muchos factores de riesgo y hay factor de riesgo para infección por pseudomonas. Ese tiene que ser uno de mucho cuidado y es el germen productor, la pseudomona, ¿no? Si estamos hablando de posible infección por pseudomonas. Entonces, para el A leve, el tratamiento puede ser vía oral, betalactámicos, tetraciclinas y cotrimoxazol. Pueden ser nuestros
medicamentos de elección. Los alternativos, los beta-lactámicos también, pero asociados a un inhibidor de beta-lactamasas. Y cefalosporinas de segunda o tercera generación, vía oral, y se incluyen en estos, silencio, los macrólidos como la eritromicina o la claritromicina. No hacemos tratamiento endovenoso en el grupo A, ¿no? El grupo B podemos hacer tratamiento vía oral o parenteral dependiendo de de las características. Silencio. Los beta-lactámicos, principal tratamiento con inhibidor de beta-lactamasa, por ejemplo, la amoxicilina más ácido clavulánico. Es una de las alternativas que tenemos. Alternativamente a este tratamiento podemos usar las fluoroquinolonas, el moxifloxacino o la levofloxacina. Y si el paciente no tolera la vía oral o necesitamos usar endovenoso, tenemos los beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa endovenoso, las cefalosporinas también, de segunda o tercera generación, endovenoso o las quinolonas endovenosas también, para tratamiento. En el grupo C, o muy severo, podemos usar alguna vez un medicamento, como una cefalosporina actual, si es que no va a internarse el paciente, pero los recomendados son tratamientos endovenosos, como las fluoroquinolonas o los beta-lactámicos antiseudomonas. ¿Listo? Como la levofloxacina, por ejemplo, o medicamentos utilizados en terapia. Esos son nuestros antibióticos, ¿ya? ¿Y cómo hacemos? Esta ya es nuestra última diapositiva. ¿Cómo hacemos el pronóstico? O sea, ¿cuánto tiempo va a vivir este paciente o cuánto tiempo le queda de vida, si ustedes quieren, a un paciente con EPOC? Entonces, hacemos nosotros, ¿cómo hacemos? Primero le decimos que va a vivir más tiempo si deja de fumar, si controlamos las exacerbaciones que tiene el cuadro, y si tiene comorbilidades, el control o manejo de estas comorbilidades. Y usamos el índice de Bode. Tiene 4 letras. ¿Para qué nos mide esto? El índice de masa corporal, el grado de obstrucción al flujo aéreo, la disnea y la capacidad de hacer actividad física. Bode en inglés, el índice de Bode, índice de masa corporal, la obstrucción al flujo aéreo que se mide en espirometría, el grado de disnea que hemos visto también y la capacidad de hacer ejercicio o de actividad física. Nuestro cuadro de disnea, ¿no es cierto? No se olviden, hemos hecho nosotros un cuadro de disnea y un grado de espirometría para ver el grado de obstrucción, ¿no es cierto? Todo lo que hemos visto se refleja en esto. Atiendan porque esto es muy importante. El volumen expiratorio en un segundo, en porcentaje, dice, le da puntaje 0, 1, 2 y 3 en el índice de Bode. Si tiene mayor a 65 el volumen expiratorio forzado, será 0 de puntaje. Entre 50 y 64, 1 punto. 36 y 49, 2. Y menor a 35 o igual a 35, 3 puntos en el índice de Bode. La distancia recorrida en 6 minutos, medida en metros, nos dará, si el paciente logra caminar más de 350 metros, en esos 6 minutos, 0, 250, 349, 1 punto, entre 150 y 249, 2 puntos, y menor a 100 o igual a 149, 3 puntos en la escala de Bode. En la escala de la disnea que tenemos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de nuestra escalita de disnea? De 0 a 1, el grado de disnea será 0. El grado 2 de disnea, 1. El grado 3 de disnea, 2. Y el grado 4 de disnea será 3 puntos. Y el índice de masa corporal, mayor a 21, 0. Menos a 21 o igual a 21, 1 punto. Con esto hacemos nuestra escala de Bode. Fíjense, de 0 a 2 puntos en la escala de Bode. Para mí voy a encher a otra. Silencio. De 0 a 2 puntos, la mortalidad en el primer año es del 20%, o sea, 20. Ven. Silencio. 2 de cada 10 pacientes van a morir en el primer año, en este grupo de 2 puntos. De 3 a 4 puntos en la escala de Bode, la mortalidad incrementa a 30%,
De 5 a 6 puntos, 40% la posibilidad de morir. Y de 7 a 10 puntos, 80%. 8 de cada 10 que tengan este puntaje van a morir en un año. ¡Silencio! Carlos Henrique, desliga teu microfone, por gentileza. Aquí tienen una bibliografía, entonces lo último que tenemos que saber, luego de haber visto Disney, en la espirometría, las comorbilidades y la índice masa corporal, es decirle cuánto tiempo tiene de vida el paciente si no cambia sus hábitos y si no se hace tratamiento, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que es, si un paciente tiene una escala muy alta en BODE, tratar de bajarla a lo menor posible para que tenga mayor sobrevida o viva más tiempo. Aquí les he anotado algunas bibliografías de algunos estudios y artículos sobre el EPO. Muy bien, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿De alguna consulta? Por favor, dejen de rayar. Si vuelven a rayar la pantalla con su celular, yo paro la clase. Paro y doy tema por avanzado. Por favor, no me rayen la pantalla. Doctor, los temas para la primer parcial. Para el primer parcial, la presentación de semiología, que tiene 2 temas ahí adentro, ¿no es cierto? Sí. Los síndromes físicos y clínicos, más la semiología. El tema 2, supuración. No se olviden, supuración tiene empiema, tiene bronquiectasias y tiene absceso pulmonar, ¿no es cierto? 3 temas. 2 temas semiología y 2 temas aquí de EPOC, que son bronquitis crónica y enfisema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas vendrían a ser nuestros temas para el parcial del domingo a las 9 tenemos programado, 9:30, no me acuerdo a qué hora hemos puesto, 9:30 o 9. Ya lo voy a mirar, 11:30 de la mañana. 11, doctor. Ya 11, vamos a dormir hasta tarde, los que podemos dormir, y los que no se levantan a estudiar, y a las 11 programo yo, les paso el link para el examen, muchachos, ¿ya? Repasen solo las presentaciones. Todas las preguntas y sus respuestas van a estar en las presentaciones. ¿Ya? Revísenla. Sí. Doctor, ¿va a valer cuánto el examen? El examen, Sí. parcial, yo creo que vamos a darle 25 puntos, me parece. 25. ¿Y vas a dividir cómo eso? Ya, entonces así va a ser, atiendan, anótense. Vamos a tener otro parcial más allá, que va a valer 25. 2 parciales, total 50. Un final de 30 puntos y vamos a completar hasta el final con temas y trabajos, 20 puntos para su nota final. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, muy bien. Yo voy a revisar el siringuero y voy a acomodar para que tenga estas 4 notas. ¿Ya? 2 parciales de 25, un final de 30 y uno de notas de trabajos de 20 puntos. Eso va a salir en su Doutor, vamos a hacer pelo Glazoom o cuál va a ser la plataforma que vamos a utilizar? Yo les voy a pasar por Google, me parece. Doctor, buenas tardes, doctor. ¿Va a pasar las diapos? Porque solo pasó una diapo. Ya, ahorita le subo a su compañera del WhatsApp, ella se los va a reenviar toditas las presentaciones, ¿ya? Ya, gracias, doctor. De todas maneras, las voy a subir también al Classroom, ¿ya? No se olviden de revisar. Los voy a subir ahí. Sí. Está bien. Doctor, perdón por el palavrón, es porque mi perro come todas mis chinelas.